Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy nos vamos a volver a encontrar para terminar el tema que comenzamos la semana anterior sobre la ira. Estamos viendo las emociones y estamos viendo cómo tener una vida emocional sana. Y al hablar de la ira, ¿no? ¿Quién en algún momento no ha tenido, aunque sea algún malestar y un enojo, ¿no? A veces enojos pequeños, a veces grandes, pero es como que no sabemos qué hacer con el enojo. Y a veces está la duda también de cuándo el enojo es pecaminoso o no es pecaminoso. ¿Y de qué nos sirve? Si Dios creó las emociones y este fastidio interior que tenemos, que a veces es un volcán que explota, ¿cuál es la medida justa para que no se transforme en un pecado que afecte nuestra relación con Dios y afecte la relación con nuestro prójimo? Así que en el día de hoy vamos a estar viendo al ejemplo de los ejemplos. Vamos a ver que Jesús en su vida terrenal se enojó. Y el enojo tiene que ver con un malestar que él sentía, pero el enojo de él fue un enojo no pecaminoso, del cual nosotros podemos saber hasta qué punto, hasta qué límite está bien nuestro enojo y aprender de cómo él procedió y qué principios regulaba sus acciones para que el enojo en él no se transformara en algo pecaminoso. Es más, se nos dice que el Dios de la Biblia es tardo para la ira y es grande en misericordia. Y podemos rogar a este Dios maravilloso que nos ayude a ser dueños de nuestras emociones con la ayuda del Espíritu de Dios que vive en cada una de nuestras vidas. Así que hoy vamos a estar comenzando la lectura bíblica, el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 2. Dale, ¿me acompañás? Muy bien, así como te lo comenté, vamos a estar mirando un pasaje del Evangelio en donde Jesús se lo ve enojado. San Juan capítulo 2, verso número 13. Dice así la palabra del Señor: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Que Dios de veras nos bendiga en este día al considerar este tema tan, pero tan importante. Siempre recalcamos que hubo dos momentos en el ministerio de Jesús donde él echó a los mercaderes del templo, a los cambistas. Eso fue al comienzo de su ministerio, es el caso que acabamos de leer, y el otro es al final del ministerio. Así que cuando analicemos su comportamiento, vamos a estar haciendo referencia a esos dos momentos especiales. Así que, bueno, la ira, una emoción posible de controlar, una emoción creada por Dios que tiene un aspecto también positivo, como lo marcamos la semana pasada. Vamos a recordar la definición que dimos. La ira es una fuerte emoción, es verdad. Es fuerte, nos conmueve, nos pone en actividad todo nuestro ser. Es una fuerte emoción de enojo
en respuesta a una decepción o expectativa no cumplida. Hay algo que sale de nosotros, ¿no? En el Antiguo Testamento, como para aportar algunos datos, su significado. Fíjense, lento para la ira se podía traducir de cara o nariz larga. Vemos esta expresión en el Salmo 145, verso número 8, que dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, de cara o nariz larga. Y rápido para airarse sería de cara o nariz corta. El Proverbio 22-24 dice: no te entremetas con el iracundo. Y tal vez porque cuando una persona se enoja, así como están ilustrados en la placa de inicio de nuestra charla, es como que uno en cierta forma achica la cara, ¿no? Hace que la expresión acorte las facciones. Bueno, evidentemente hay una manera de manifestar la ira, no solamente en el corazón, ¿no es cierto? No solamente en las palabras, sino también en la parte gestual. Nosotros mostramos o evidenciamos que de veras estamos enojados. Y alguien dirá: ¿qué te pasa que tenés esa cara? ¿Qué nos dice la Biblia sobre el enojo? Y yo te quiero invitar a que podamos leer un pasaje en Efesios capítulo 4, verso número 22, comenzamos la lectura, donde allí se nos hace referencia a la ira y en el contexto se ponen algunos elementos importantes que también son aplicables al enojo. El verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo primero que se nos dice es que debemos vestirnos del nuevo hombre. A partir de la conversión, cuando una persona nace de nuevo, tiene un encuentro con Dios, el Señor entra a su vida, nos da una nueva naturaleza, nos da una nueva vida. Ahora, nosotros tenemos los patrones de conducta de la vieja vida, el viejo hombre que menciona Pablo también aquí. Y él dice, bueno, debemos vestirnos del nuevo hombre. Dice el verso número 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que hay patrones de conductas aprendidos, incorporados en nuestra vida, explosivos. Hemos aprendido a actuar con el enojo de determinadas formas. Lo hemos aprendido, como decíamos la otra vez, tal vez en la convivencia familiar, en una familia donde expresa mucho las emociones de esta manera. Pero dice la palabra de Dios, debemos vestirnos del nuevo hombre. Hay una nueva conducta que se debe incorporar en nuestra vida. Así que el viejo hombre, las conductas como la ira explosiva, descontrolada, desmedida, eso tiene que sacarse. Hay que desvestirse de esas cosas y hay que incorporar los nuevos hábitos cristianos que reflejan en cierta forma el carácter de Cristo. En el verso 26 se nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que nos dice el verso 26 es que la ira puede no ser pecaminosa. Y eso lo estuvimos considerando la semana pasada, así que no tenemos que confesarla como un pecado, ni tenemos que sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque fue una reacción, una emoción que puso de manifiesto un malestar. Hasta ahí, digamos que va todo bien. En el verso 26 también dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso habla de que antes que termine el día, si nos referimos a este momento del año,
6:30 de la tarde, ya no tiene que haber más enojo. Debe durar poco tiempo, esa es la idea. No podemos guardar un enojo durante meses y años. Hay personas que han manifestado enojos no resueltos de más de 10 años. No puede ser eso, porque uno realmente se enferma. El que se enferma es el que tiene el enojo. En el verso 27 se nos dice, ni deis lugar al diablo. El diablo es nuestro enemigo. El diablo es un ser de maldad, no es una energía, no es una fuerza, es una persona que quiere destruir la vida de los hijos de Dios. Entonces, cuando uno le da lugar a la ira, también por la misma puertita se mete el diablo. Y el diablo va a generar a través de las explosiones de ira, tensión en las relaciones interpersonales, distanciamiento, falta de comunicación, se va a lastimar, se va a herir a la otra persona, y esa es una de las formas en que el diablo reina. Esa expresión de divide y reinarás, el diablo reina, gobierna, influencia a través de la división. En el verso número 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la buena y necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando una persona está enojada es como que no es dueña de sus palabras y dice cosas que a veces ni siente ni está convencido de que sean así, porque el espíritu de venganza se adueña del corazón y entonces me lastimaste, te lastimo, me heriste, te estoy hiriendo. ¿Y qué usa? Las palabras. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Hay palabras que pueden ser muy destructivas y que dañan a nuestro prójimo. En el verso número 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros pecamos con la ira, estamos contristando, estamos entristeciendo, podríamos decirlo, estamos incomodando a la persona del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y nosotros necesitamos tener una buena relación con el Espíritu de Dios. Pero si nosotros, por dar rienda suelta a nuestra ira, contristamos, entristecemos o apagamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a quedar medio solos para hacer frente a la solución del problema, ¿no? Nosotros necesitamos tener a un ayudante que Dios nos ha dado, que es la persona del Espíritu de Dios, que nos puede ayudar preparándonos y también preparando a la persona si necesito hablar al respecto. En el verso número 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, acá se nos infiere de que es algo que se puede quitar. O sea, yo puedo tener el inicio de una manifestación de ira, pero no es como que, bueno, sí, yo soy de sangre caliente y una vez que me agarra y eso no se me va y me queda. No, acá dice quítense. Así como uno, digamos, se puede vestir de nuevos hábitos, como decíamos hoy, en el verso número 24, los hábitos del nuevo hombre, hay cosas que se pueden quitar, uno se puede desvestir de esas cosas, se puede sacar, puede controlar, puede poner freno. Pará, vamos un poquito, vamos a hablar, vamos a pensar, vamos a orar. Y en último lugar, debe ser conquistada por el perdón. El verso 32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. El perdón debe conquistar, la bondad debe estar en nosotros. Y así como Dios a nosotros nos perdonó en Cristo Jesús, yo tengo la obligación y el deber de perdonar toda clase de ofensa. Debo ser la expresión del amor de Dios en mi vida. Así que tengo que recapacitar y tengo que aprender a perdonar a quien me ha hecho enojar.
Vamos a irnos entonces, y de paso profundizamos el comportamiento de Jesús que leíamos hoy al inicio, ahí en Juan capítulo número 2, y vamos a ver los otros pasajes donde también ocurre en otro momento de su ministerio, como lo decíamos. Jesús enojado en el templo. Y realmente tomó una actitud el Señor que intimidó a los demás, porque no permitía que nadie pasase con cosas, utensilios, y tumbó la mesa de los cambistas y sacó a los animales, porque se había hecho toda una especie de comercio. Se lucraba con el cambio del dinero, se extorsionaba a la gente para que comprara los animales que vendían en el templo, porque si uno traía un animal y la persona que oficiaba, el sacerdote, le encontraba un defecto, no, este no, tiene que comprar uno sin defecto. Y es una forma de coaccionar el comportamiento de la gente, y de esa forma ganar dinero con, digamos, con todo lo que ellos vendían dentro del templo. Se había hecho en el templo una casa de mercado, ¿no? Algo realmente reprobable. Y entonces Jesús se molestó muchísimo con esto y obró de esta forma, se enojó y mostró su enojo, ¿no? En acciones, en su mirada, en su comportamiento, en sus brazos. Tenía un látigo en la mano, no para pegar, sino para mostrar su autoridad y su fastidio en esto. Y él va como a enseñarnos por qué este tipo de conducta, en el caso de Jesús, no fue una conducta pecaminosa. Vamos a ver. Obró inspirado en la palabra del Señor. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 11, en el verso número 17. Dice así: y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? ¿No está escrito? ¿Escrito en dónde? En la ley de Dios, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pensamiento, es el sentir de Dios. Jesús siempre se fundó y se basó en la palabra. Él decía, escrito está, escrito está. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, cuando él estuvo aquí, reaccionó reflejando el malestar que a Dios le provoca este tipo de cosas. Así que se basó su conducta en lo que dice la palabra del Señor, de la misma forma nosotros. Si nosotros estamos viendo una conducta de alguien que va en contra de la palabra del Señor y, como decíamos, alguien que quiere matar a alguien, la palabra dice, no matarás. Entonces reaccionamos en defensa de ese tipo de enojo, no es un enojo pecaminoso. En segundo lugar, defendió la honra del Padre. Vamos al texto nuevamente de Juan capítulo 2, verso número 16, que dice: y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. La casa de mi Padre, el templo en Jerusalén, el lugar santo que se usaba para el culto a Dios, casa de mercado. Defendió al Padre, la casa del Padre, la santidad de la casa de Dios. Entonces, vemos aquí que no son los intereses personales, no es una reacción egoísta, sino de que él está pensando justamente en honrar y glorificar a su Padre Dios. En el verso número 17 dice, entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, que también lo tenemos como una profecía en el Salmo 69, verso número 9. El celo. Hay un fuego, hay un ardor, hay una pasión, hay una devoción por Dios y por la casa de Dios. Entonces, ese celo que había en su corazón, que él lo tenía como una cualidad personal, lo manifestó en ese momento. Y en cuarto lugar,
podemos leer también en Mateo que Jesús continuó con su ministerio con toda normalidad. Jesús, al enojarse al final de su ministerio, nos dice el Evangelio de Mateo que Jesús, una de las cosas que hizo después de ser increpado por la gente que estaba ahí, él comenzó a sanar a los enfermos y también estuvo enseñando. Y no lo vemos fuera de sí, no lo vemos como una persona que haya tenido un enojo y luego es como que perdió los estribos y después dice, no quiero hacer más nada, estoy enojado, me voy. No. O sea, él se enojó con los cambistas, pero la gente que estaba ahí quería escucharlo. Entonces, él continuó con su ministerio. Como dice el Salmo, Isaías 61, él hizo, podemos leer ese pasaje de Isaías 61, que era justamente una profecía que hablaba sobre el ministerio del Mesías. Y en el verso número 1 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y evidentemente él allí estaba obrando bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Jesús continuó con su ministerio. ¿Te das cuenta? Entonces, una persona puede estar enojada, pero eso no la tiene que inhibir para cumplir con sus responsabilidades y con su ministerio. Jesús, en su reacción, fue movido por Dios y por la gloria de Dios y por la casa de Dios, no por intereses de tipo personal. Él es un ejemplo para imitar. En Romanos capítulo 1, verso número 18, se nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Noten esto. Vamos a poner en contexto esto. El comportamiento de Jesús, mencionado por Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, que vamos a leer en instantes. El pasaje del verso 18 de Romanos 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Fíjense lo que provoca el pecado en Dios, ira, el enojo, que contamina su creación. Notemos que la Biblia nos habla de Dios y únicamente destacando esta virtud de Dios, esta cualidad, este atributo, santo, 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 3 veces. Y cuando se habla 3 veces es una forma superlativa de decir santísimo, ¿no? Dios es santo. Ahora, este Dios santo está enojado por el pecado del hombre. Ahora, ¿cómo obra un Dios enojado? Es tremendo esto, ¿no? Poder verlo. Y fíjense lo que nos dice Filipenses, capítulo número 2, verso número 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense el sentir de Dios. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos en primer lugar que Jesús tiene una forma muy diferente de pensar que los demás, teniendo todas a su favor como para decir, bueno, la humanidad necesita
el furor de Jehová, el juicio, el castigo, lo vemos acá pensando en amar, pensando en servir. Y en la imagen lo vemos lavando los pies de los apóstoles. Esa es la actitud, es el corazón de Cristo. Tiene una forma de pensar y nosotros tenemos que actuar de acuerdo al pensamiento de Cristo. Tenemos que reflejar el amor de Cristo como una respuesta a nuestro enojo y a nuestro fastidio. Segundo lugar, él actuó con humildad, dice el verso número 6, el cual siendo en forma de Dios, o sea, teniendo todas las cualidades, la esencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, tenía todo el derecho de venir con todas las pompas de la gloria aquí a la tierra, y no lo hizo así. Vino humilde, vino sencillo, ¿no? Y esa debe ser también la actitud que debemos tener para solucionar un problema. No una actitud intimidante, sino una actitud de humildad. En tercer lugar, toma la actitud de siervo, dice el verso número 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, como en la imagen, ver de qué forma con mi conducta puedo contribuir para enseñar, para educar. En esta también reacción de Jesús estaba enseñando cómo debía respetarse la casa de Dios. Y en el verso número 8 nos habla de que él se sometió a la voluntad de Dios y obedeció. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, de última y en instancia regulativa de la conducta humana está el sometimiento a la autoridad de Dios. Tengo que obedecer. Por lo tanto, tengo que perdonar. Por lo tanto, tengo que arreglar esta situación. No puedo obrar y dañar ni ser vengativo en mis acciones. ¿Cómo distribuirías la ira? Porque a veces sucede que no es que uno tenga solamente un problema no resuelto o un enojo, o que haya una persona y siempre la misma persona que nos hace enojar, que nos hace fastidiar, sino que a veces la ira es como una torta y es como que uno dice, no, yo estoy enojado porque mi amigo fulano de tal hizo algo que a mí no me gustaba, sucedió algo que me irritó muchísimo, mi papá me maltrató, mi hermano hizo tal otra cosa, mi vecino la otra, y un familiar, un tío hizo tal cosa. Y cuando uno se pone a veces a mirar, es como que tiene problemas no resueltos y enojos y fastidios con varias personas, por varias situaciones que han pasado. No es saludable que nosotros guardemos esas cosas. Hay que poner un punto final. Si hay que hablar, hay que hablar. Y si hay que pasar por alto, se pasa por alto. Y hay que perdonar. Y el perdón, como lo aprendimos, es una decisión que se toma en el corazón, donde nosotros voluntariamente renunciamos al derecho legítimo de estar enojado o fastidiado con una persona. Y es una decisión que uno toma. Yo decido perdonar a fulano de tal. Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que, si tenemos que pensar en la distribución de nuestra ira, de nuestro enojo, ¿cómo la distribuirías? ¿Podés identificar que decir, bueno, esto para mí, chao, esta persona para mí murió, y entonces es como que cada vez que yo me tengo que relacionar con tal persona, soy hosco, soy muy de hacer notar que la cosa realmente no está bien en mis gestos, mis miradas y todo lo demás. Sería muy bueno que nosotros podamos identificar contra quién estamos enojados. ¿Por qué estamos enojados? Y tal vez tengamos que ver que el
a veces no solamente son los de afuera, ¿no? A veces puedo estar enojado por, no sé, mis propios errores y mis propias equivocaciones. Y la causa final de mi malestar no está afuera, está adentro. Y al final quiero decir algo al respecto. Algunos versículos para tener presentes con respecto al tema de la ira. Fíjense Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. A veces los papás pueden ser responsables, culpables del enojo de los hijos. No solamente los padres, cualquier persona que hace algo malo puede estar provocando el enojo en los demás. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Una de las evidencias de que somos hijos de Dios es que hemos aprendido a perdonar. Y aquel que no perdona está evidenciando que realmente no forma parte del reino de Dios y está expuesto al infierno de fuego. Tito 1:7 dice: porque es necesario que el obispo, es decir, el pastor, el ministro, el reverendo, sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, y noten esto, dice, no iracundo. Así que una de las cualidades de aquellos que apetecen el pastorado es que no sean iracundos. 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas al orar, sin ira ni contienda, que son una consecuencia directa de la ira. Cuando ores al Señor, examina tu corazón. No tiene que haber enojo. Porque si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios va a perdonar nuestras ofensas. Pasos a seguir. En primer lugar, confiese a Dios si ha pecado con la ira en su corazón. Porque puede ser que te airaste, pero es la ira no pecaminosa. Pero si eso quedó en tu corazón y ha cambiado tu conducta y tu forma de actuar con los demás, bueno, tenés que confesarlo como un pecado. En segundo lugar, entregue al Señor sus deseos de venganza. Esto me la hiciste, ahora yo te la voy a hacer. Eso no debe existir como cristiano. No me saludaste, no te voy a saludar. ¿Por qué? Eso no representa el carácter de Dios. En tercer lugar, renuncie a su derecho de seguir aferrándose a heridas del pasado y entrégueselas a Dios. Basta ya del pasado. Sé libre de tu pasado. Perdona. 4. Deposite a quien lo hirió en las manos del Todopoderoso y perdónelo como Él lo hizo con usted. Y en quinto y último lugar, alabe al Señor porque Él usará todas las circunstancias de su vida para desarrollar en usted el carácter de Cristo. Entendemos que nuestro Dios está por encima y va a hacer que todo esto que ha sucedido sea de veras para bien nuestro. Presta un poquito de atención a esto. Presta un poquito de atención. Fuego contra fuego. La ira es como un fuego. Pero a veces la ira es un fuego para apagar otro fuego, mucho más grande, mucho más peligroso, mucho más dañino. Se dice que los bomberos en algunas ocasiones usan en el bosque, en los campos, un fuego para apagar otro fuego. Es un fuego controlado que va en dirección a ese fuego que está avanzando, pero al encontrarse dos fuegos que necesitan para poder estar encendidos oxígeno,
y entonces al encontrarse consumen el oxígeno que tenían por delante, y entonces al no tener oxígeno, entonces el fuego se apaga. Un fuego se controla con otro fuego, y de esa forma se termina el incendio. Así puede pasar que tal vez el fuego de tu enojo, de nuestro enojo, pueda ser algo que pone en evidencia que hay otro fuego dentro de tu corazón, que es más dañino, y este fuego que se ha encendido en tu corazón es un indicador de que hay algo al cual tenés que prestar atención. Y este fuego que se ha encendido está como delatando que hay un peligro. Tal vez tu orgullo es la causa de tu enojo. Claro, hay alguien externamente que ha sido usado, una situación que te ha provocado todo esto, pero eso pone en evidencia de que te molesta porque no has sido tenido en cuenta, porque no se te valora, porque se te pasa por alto. Y si vos medís la gravedad de los dos fuegos, y el otro fuego es mucho más peligroso, porque tiene que ver con algo de base que está en tu interior. Así que Dios soberanamente puede hasta usar algo que ha encendido tu corazón para poner en evidencia que hay un tema muy, muy severo, muy complejo dentro de tu corazón. Puede ser que haya una especie de incredulidad, o puede ser que haya una especie de impaciencia que tenga que ser tratada. Has perdido la capacidad de saber esperar, ¿no? O nunca la has tenido, y pone en evidencia otra cosa. Entonces, digamos que el fuego de la ira apagará con la ayuda del Señor uno mayor. Es decir, esto evidencia que lo otro no está bien, y de tal forma que yo puedo encontrar soluciones de fondo. Tu enojo no pone en evidencia de que hay un fuego mayor. Te lo dejo para que lo pienses. Te lo dejo para que lo pienses. Y termino con esto. Conclusión. Puesto que Dios, el Dios soberano, es el soberano de mi vida y le he confiado mi vida, someto mis derechos a Él. O sea, Dios permitió que sucediera esto. Las decepciones humanas que sufra son oportunidades que Él usará para hacer que mi fe crezca y para desarrollar su carácter en mí. Decido no ser controlado por el enojo, sino usarlo como un aliciente para hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. Te invito en este día a elevar tu oración a Dios, examinar cómo está tu corazón, pedir a Dios que te muestre. ¿Hay un enojo no resuelto, una ira no resuelta? ¿Por qué tenés eso? ¿No habrá una responsabilidad personal de que necesitas ser rendido a la soberanía, al señorío de Cristo? Te invito a orar. Señor, en este día nos presentamos delante de ti y queremos primeramente pedir perdón por nuestros pecados y pedir perdón por nuestros enojos. Señor, ayúdanos a identificar si estamos enojados con alguien para que podamos perdonar, pero también ayúdanos a identificar las causas más profundas de nuestro ser, de por qué nos irritamos con tanta facilidad. Señor, si hay egocentrismo en nosotros, hay orgullo manifiesto o encubierto, te pedimos que tú nos perdones, que tú nos convenzas de que realmente es así. Ayúdanos a ser controlados por el Espíritu de Dios, a tener templanza, a tener mansedumbre. Señor, bendice a mis oyentes. Gracias por este tiempo que hemos compartido reflexionando sobre la sanidad de nuestra vida emocional. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente y adelante.